Bueno, encantado de estar una vez más en Madrid. Ya sabéis que os lo digo siempre, que es como una segunda casa para mí. Y Tercios Viejos, pues más todavía, que es un proyecto fenomenal. Es ahora mismo, me atrevería a decir, el epicentro de eventos en Madrid y tal vez uno de los puntos más importantes en toda España, donde se llevan dando desde sus orígenes una serie de conferencias, de charlas, coloquios, debates. Yo creo que aquí ya se ha hecho de todo, no sé si faltará algo más. Alberto igual nos puede confesar algún plan en el futuro más adelante, pero yo creo que ya está casi todo hecho. Como plan y eso, os digo que vamos a ir a la Feria del Libro, que es del 10 al 26 de septiembre. O sea que perfecto. Hablaremos entonces. Hablaremos. Para que vayas a firmar como las Vale. Bueno, pues de antemano le agradezco la oferta, por supuesto, a Alberto y a todo el equipo de Tercios Viejos por la magnífica labor que están haciendo, que es divulgar la historia, pero en particular la historia militar y todavía más en particular la historia militar española, que tiene que ver con uno de los episodios que vamos a tratar hoy. En la portada de esta obra, que es el número 33 de un catálogo, un rosario de obras, de libros que Cascaborra Ediciones, afincada en Cataluña, lleva ya varios años regalándonos al público, porque son unas obras de mucha calidad. Yo no voy a hablar por la mía, ya hablará el público. Yo digo, todas las que he leído anteriores son de una calidad estupenda, a nivel gráfico, a nivel guión, argumento. Y es el número 33. ¿Vale? O sea, ya están con una trayectoria más que consolidada, han puesto unos cimientos muy importantes. Y la verdad que Cascaborra Ediciones y el editor jefe, Julián, con el que ya, pues bueno, podéis imaginar, tanto Antonio Gil, el ilustrador, como yo, hemos hablado infinidad de veces y la verdad que estamos súper agradecidos con el proyecto que han iniciado y, pues bueno, más todavía en Cataluña, ¿no? Que parece que hablar de historia de España es hacer deporte de riesgo, prácticamente. Por lo tanto, pues desde aquí le mandamos un cordial saludo, un abrazo, porque, pues bueno, hacer esta apuesta en los tiempos que corren, pues es magnífica. Bien, esta obra, para aquellas personas que todavía igual no conozcan lo que nos está ofreciendo Cascaborra Ediciones, son de un formato muy concreto, son de obras de una extensión muy limitada, son 56 páginas y en principio luego lo normal es que la obra vaya acompañado por un extra, que puede ser pues bien un apéndice con un texto más técnico o con algunos mapas ilustrativos, con algunas viñetas descartadas, ¿vale? Un material también bastante atrayente, pero el formato que nos vamos a encontrar es lo que están viendo, ¿vale? Un tamaño bastante considerable para ser un cómic, una encuadernación muy cuidada y la verdad que es algo muy de agradecer que esta editorial, que está apostando por una calidad en la divulgación de la historia, pues lo haga también en un formato casi me atrevo a decir de lujo, ¿no? Con encuadernación de tapa dura y demás, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a contar hoy? Pues yo creo que poco o nada que ustedes ya no sepan, porque todo el público que comparece aquí en cada presentación son bastante expertos en la materia. Y yo hoy casi que más que hablar de la historia en sí, de lo que ocurrió, que daremos alguna pincelada, creo que voy a hablar más de la parte de cómo se construye este tipo de proyectos, que el trasfondo no deja ser otro que el de la divulgación de la historia, ¿de acuerdo? Hay mucha gente, yo creo que casi todos los que estamos aquí, pues nos hemos merendado ladrillos así de gordos, de historia, de batallas, de no sé qué, ¿de acuerdo? Pero a veces en los cómics o en las películas o en los documentales, pues bueno, los guionistas, por el motivo que sea, se toman unas licencias, ¿verdad?, que a veces rozan lo aberrante, lo truculento, ¿no? Que por lo tanto, pues joder, te da un poco reticencia decir, ¿cómo me va a comprar yo ahora un cómic que hable de la División Azul encima? Madre mía, qué riesgo es esto, ¿no? En este caso nosotros hemos apostado, los que ya conocen mis trabajos anteriores, suelo escribir mucho de, novela bélica, novela histórica y algo de divulgación, y este es el segundo cómic en el que participo como guionista, y la verdad que ha sido un trabajo bastante complicado, porque aquel público que ya me conoce un poquito sabe que mis obras lo normal es que sean bastante extensas en páginas, y la verdad que resultaba bastante complejo ya solo plantear la idea de este cómic. Yo recuerdo que cuando Julián habla con Antonio Gil, el ilustrador, él está afincado en Málaga y yo vivo en la otra punta, en el frente ruso, en Burgos, allí, que no tenemos nada que envidiar en frío. Y la verdad que bueno, pues fue una conversación a tres y nos dijo Julián, ¿os animáis, os metéis, os atrevéis a trabajar algo de la División Azul? Claro, mi pregunta fue a Julián, se pueden imaginar, Julián, ¿sabes bien lo que estás diciendo? ¿Quieres meter toda la División Azul en un solo cómic? Esto es imposible. En 56 páginas, digo, lo siento, pero lo primero que le dije fue no.
Así de claro. Yo si veo que no puedo acometer un proyecto, no me meto. ¿Para qué desperdiciar tiempo, sufrimiento en un proyecto que seguramente no vaya a ver la luz? ¿Cómo metes tú en 56 páginas toda la historia de la División Azul? Es imposible. Si viene otro y lo hace, me quito el sombrero. Yo de momento lo veo imposible. Por lo tanto, yo le propuse, tanto a Julián como al editor, como a Antonio Gil, el ilustrador, digo, ¿por qué no empezamos en orden? ¿Por qué no empezamos por el primer paso de la División Azul en Rusia? Todos los manuales de historia muchas veces pasan sin pena ni gloria por el cruce del Volhov o Bolchov, como lo queramos llamar. Vale, sí, una acción que ocurrió aquí, que pasó esto, lo otro, y a partir de ahí ya empezamos a hablar de Krasny Bor, de Posad, Otensky, la posición intermedia, Lago Ladoga, bla, 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 todo lo que ya conocemos. Pero, ¿y qué pasa en el Volhov? Pues esto es lo que hemos intentado narrar en estas 56 páginas, ¿vale? En 15 días, hablé ayer con el editor, este libro, este cómic lleva en el mercado 15 días y ya nos dijo que se le ha agotado toda la edición en almacén, ya no tiene nada, está todo colocado en librerías y poquito a poco van llegando a manos de lectores ávidos por leer esta obra. Y de verdad que en 15 días estamos gratamente sorprendidos por la grandísima acogida que está teniendo el producto y por supuesto por las primeras valoraciones que están llegando, ¿vale? Luego desvelaré alguna, que la verdad, mira que llevo años en el oficio de la escritura, pero me he quedado gratamente sorprendido. Vale, pues vamos a ver un poquito, vamos a desgranar qué ha sido esta obra, cómo comienza. Me he permitido poner una obra del maestro Dalmau, que todos conocemos, que es esta tremenda escena, ¿verdad? Que, bueno, ya conocen que es socio de esta casa, de Librería de Tercios Viejos, y es una de esas escenas vibrantes que transmite cierta incluso agonía, miedo de lo que fue aquel combate en la nieve en los parajes de la Unión Soviética. Es un lugar donde han ido a aparecer escenas de la división en la pintura, además a manos del maestro Dalmau. Tenemos, por supuesto, otras obras igual menos apasionantes desde el punto de vista gráfico, pero que también tienen su fuerza, ¿no? Es decir, mira cómo tenían que transitar, iba a decir por carreteras, por aquellos caminos de cabras, ¿no? Siendo buenos, en el calificativo. Con el frío imperante. Por supuesto, otros artistas, a veces, pues bueno, que se han utilizado hasta en cajas de gente que hace modelismo. Pues esta escena, por ejemplo, es muy conocida. La típica de una pequeña agrupación de soldados que están haciendo labores de antitanque, ¿no? Para frenar un carro soviético. Siempre ha tenido cierto tirón, ¿verdad? El tema de la división, también el apartado gráfico. Y yo, Antonio, recuerdo que cuando empezamos a estructurar el contenido, yo le dije, mira, Antonio, y a Julián, por supuesto, el editor, digo, vamos a hablar de Volhov, vamos a hablar del primer acontecimiento relevante de la división. Y yo lo que me negué, de forma abrumadora, fue decir, me niego a narrar toda la película de cómo salen y cómo llegan al frente. Esto está ya trilladísimo. Vamos a ser más concretos en la acción en sí. Vamos a hablar de Volhov en sí. Empezamos con una escena que voy a hacer aquí un poquito de zoom. Yo creo que, bueno, Antonio, ya los que le conocen de otra obra que hicimos hace años, Stalingrado, con la esfera de los libros, nos deslumbró. Pero yo aquí, Antonio, si soy sincero, le achuché un poco más. Digo, Antonio, tienes que reflejar, por favor, esas luces de la Unión Soviética, aquellos atardeceres que dan así hasta miedo, ¿verdad? Y tenemos que conseguir esa atmósfera opresiva en todas las páginas. Y a fe que lo ha conseguido. A fe que lo ha conseguido. Estas primeras viñetas que nos vamos a encontrar van a recoger las primeras sensaciones que tenían todos los soldados que acuden a la División Azul y que aterrizan en Rusia. La incertidumbre. ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué nos vamos a encontrar? Como bien conocen, muchas veces soldados que están en primera línea ya en la Unión Soviética se van a encontrar con los horrores de la guerra una vez más, porque son soldados fogueados de la Guerra Civil Española. Pero se van a encontrar con una destrucción, unos niveles de destrucción que, vamos, salvo Belchite y 4 cositas por aquí y allá, nunca visto por un soldado de la infantería española, ¿vale? Esas, para mí, yo creo que esas escenas, a veces sin recurrir a ninguna palabra, ya hablan por sí solas y nos van sobrecogiendo. Hemos recogido, por supuesto, de forma muy breve, lo que es la partida en aquel verano del 41, estación del norte, en Madrid.
que a su vez, por supuesto, dio la despedida también a su hermana pequeña, a la primera Escuadrilla Azul, que vine a hablar de este proyecto a finales del año pasado, y los divisionarios también salieron hacia Rusia en loor de multitudes. Había un gran clamor en la estación. Lo hemos recogido, por supuesto, no podemos dejar pasar, aunque sea, insisto, de forma muy breve, que reconocer un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde salen? ¿Por qué llegan aquí? ¿No? Pero en una misma página ya estamos en Grafenborg. Yo creo que ya todo el mundo conoce qué es la División Azul, que fue a Rusia, pero bueno, vamos a citar 4 cositas. Salen de Madrid, verano 41, aterrizan en Grafenborg. No es un campo de entrenamiento cualquiera. Si alguno ya ha profundizado un poquito más en la Wehrmacht, yo soy muy friki del frente ruso, y me gusta saber también hasta dónde han entrenado, porque también te va a decir mucho del nivel de exigencia que van a tener esos reclutas o esos soldados, que incluso había, insisto, muchos fogueados, mucho camisa vieja también, con unos ideales muy claros, que sabían a lo que iban a Rusia, a luchar contra una ideología opuesta, a devolver la visita, el motivo que sea, ¿vale? Porque sobre la División Azul se han escrito auténticas aberraciones. No hace mucho, hablo de días atrás, en una entrevista me decían, bueno, es que en la División Azul hubo mucho que iba forzado. Es que también desertaron muchos, no sé, los típicos tópicos. Vamos a ver, el porcentaje de forzados, el porcentaje de que se pasaron al enemigo, vamos a llamarlo así, al Ejército Rojo, ¿cuál fue? Porcentajes de risa, ¿de acuerdo? Porcentajes de risa. Aquí la gran mayoría de la gente sabía lo que iba, ¿de acuerdo? Unos, por supuesto, en busca de aventura, otros en busca de seguir ascendiendo, progresando como militares, etcétera, 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 ¿vale? Pero esos tópicos hemos intentado que aquí los barremos, por supuesto que no aparece. Me parecería a mí incluso una falta de respeto hacia aquella gente que fue a dejar lo mejor, que fue su vida, luchando por un ideal en el que creían ciegamente, ¿vale? Entonces, meter esos tópicos me parecería una falta de respeto, ¿vale? Automáticamente pues vemos a los divisionarios en Grafenborg, vamos a verles, por supuesto, realizando esa marcha kilométrica, casi 1000 kilómetros a pie, en tren, ¿no? Saltando por episodios, ¿no? Que iban buscando un medio de locomoción distinto. Pues muchas veces cuando alguien empieza a leer acerca del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial, parece que todo el mundo iban o en Junkers hacia el frente, o iban en camiones. La División Azul era una división hipomóvil, es lo que había. Alguna bicicleta, algún camioncito, tal, pero a patita, la gran mayoría de la gente hacia el frente, ¿vale? Y eso se dice pronto. Por supuesto que hemos reflejado, y Antonio lo ha hecho muy bien, dibujar la inmensidad del paraje ruso, ¿vale? Porque sobre todo estamos hablando de que estamos llegando, pasamos desde Alemania, Polonia, Ucrania, plan, zona muy abierta, y nos vamos a meter en la zona de Volhov, que es una zona tremendamente, como alguno de ustedes ya ha visitado in situ, pues muy boscosa, etcétera, cosa que vimos también en la presentación que comentaba yo sobre la Escuadrilla Azul, que aunque la División Azul va a ir al norte, luego lo vamos a ir detallando un poquito, pero la Rusia donde va a combatir la División Azul no es esa estepa inmensa, infinita, que muchas veces se ha descrito erróneamente. Por supuesto, Antonio, yo le dije, Antonio, hay que recoger en muy pocas instantáneas, en muy pocas páginas, lo que va a ver el soldado, el divisionario, que se va acercando hacia el frente. Va a ver ciudades, villorrios, pueblos consumidos hasta los cimientos, bien por acciones de bombardeo, de combates, o bien porque los rusos iban haciendo esa política de tierra quemada. Van a ver la mayor destrucción habida y por haber, ya no solo en población civil, ya en militares, rusos, alemanes, muertos al por mayor, que es lo que fue el frente ruso. Por supuesto, represalias, partisanos, etc., que todos hemos visto, que independientemente, ojo, estoy hablando del avance alemán hacia Rusia, pero también al revés, cuando los rusos avanzan hacia Alemania, pues había represaliados por todas partes, ¿vale? Y eso es algo que también llama mucho la atención a los divisionarios. Yo con alguno con el que tuve la oportunidad de hablar hace muchísimos años, o en esos testimonios que han dejado por escrito, que son fuentes de primera mano, les llama mucho la atención el nivel de destrucción y sobre todo estos temas, ¿no? Estos horrores, ¿no? de gente ajusticiada, gente pues que bueno, terminó sus días pues de una forma bastante dramática. Pero luego también hemos querido resaltar uno de los grandes puntos positivos que tuvo la División Azul y la gente que lo integraba. La gran mayoría de la gente que integraba la División Azul
iba con una idea muy clara, que, a ver, estamos entrando en otro país que no es el nuestro, ¿quién soy yo para echar a las gentes que habitan por aquí de sus casas? ¿Quién soy yo? Cosa que la Wehrmacht, los alemanes, ¿de acuerdo?, sí solían hacer. ¿Vale? Yo me acuerdo que, documentando la obra, ves testimonios y coincidían casi calcados a los de la primera Escuadrilla Azul cuando se van acercando al frente, cómo van peregrinando de vivienda en vivienda de los civiles, cómo conviven con ellos día a día, porque lógicamente, luego lo detallaremos un poquito más, cuando los soldados están en el frente hay un porcentaje en la línea de fuego, vamos a llamarla así, que puede ser un 10 o un 15%, ¿vale? Y el resto está atrás, está en una segunda línea, tercera línea, en retaguardia. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Dónde se aloja? Si hay algunas instalaciones militares capturadas al enemigo, pues se reutilizan, pero si no, ¿dónde viven? O en campamentos improvisados sobre la marcha, como también se hacía, o en viviendas de los pobladores locales de aquella zona. Muchas veces los soldados, es algo que me llamó muchísimo la atención, tuvieron que recurrir a la picaresca para sustentarse en el día a día. Fíjense que la División Azul, lo mismo que le ocurrió a la primera Escuadrilla Azul, cuando están llegando hacia el frente, se tienen que ir aprovisionando pues, de lo que les dan los alemanes, pero cuando esta gente llega al frente, tanto la División Azul como la Escuadrilla Azul, que estamos hablando de octubre del 41, hay tal desconcierto, hay tal caos, que las líneas de abastecimiento ya no se sabe ni si van, si vienen, si suben o si bajan. Es un caos, un descontrol absoluto. No es raro encontrar testimonios de divisionarios como vemos aquí. Yo le dije a Antonio, por favor, píntame las gallinas. Le dije, píntamelas, por favor. Tenemos soldados persiguiendo gallinas, conejos, lo que se pueden imaginar. Lógicamente, si no tiene suministros, ¿qué hace todo soldado? Buscarse la vida. Tema del frío. Estamos ya en un octubre, estamos en la Unión Soviética, estamos en la Rusia de aquellos años 40, y en particular el verano del 41 al 42 tal vez haya sido uno de los inviernos más crudos de todo el siglo XX. Ahí lo han dejado, ¿no?, los partes meteorológicos. Tuvieron que recurrir pues a lo que pillaban para calentarse. Esto hemos puesto una escena en la calle, pues arrancando marcos de ventanas, que tenemos ahí documentos escritos que lo prueban, pero también lo hacían dentro de los vagones de tren, que pues antes estaban destinados al ganado, pero ahora para llevar a soldados, pues sus estufillas, arrancando lo que pillaban y calentándose como podían, ¿vale? Y yo esto lo digo muchas veces, el uniforme de la Wehrmacht, del ejército alemán, del Heer, de la infantería, pues es lo que era, un paño muy vistoso, tal vez para los desfiles, pero a veces muy poco práctico para el combate. Cosa que, por ejemplo, los soviéticos pues ya tenían otras prendas, ¿no?, ya desde el principio de la guerra. Cosa que los alemanes tienen que ir aprovechando e imaginándose, diciendo, ¿cómo se protege esta gente? Y van adaptándose, ¿no? Pero al principio, el frío de un soldado se puede imaginar. Cuando empiezan ya a caer las temperaturas abajo cero con una chaquetilla de paño, pues es complicado. Bueno, ¿dónde va la división? ¿Dónde va la división? Si tenemos este mapa de la Operación Barbarroja, todo el mundo sabe que arrancan desde el norte de Europa y van fum hasta abajo, como vemos por aquí, hasta el Mar Negro. Un frente de más de 1000 kilómetros. Eso es una barbaridad. Militarmente hablando, es una barbaridad. Bueno, pues aquí en esta puntita arriba, una ciudad que se llama San Petersburgo, Leningrado, en aquel entonces, pues es donde aterriza. ¿De acuerdo? Hay de todo, hay conjeturas de todo. Les mandan allí porque no sé qué, les mandan allí porque no sé cuál. Bueno, yo estoy convencido de que los responsables de asignar las divisiones a sus sectores del frente buscaban soldados con experiencia, soldados fogueados, porque les iban a mandar a conquistar o a colaborar en la conquista de uno de los símbolos de la Unión Soviética y también de un centro importantísimo, es un puerto. Lógicamente, si se lo quitas al enemigo, pues esa ventaja que tienes tú, ¿vale? Por lo tanto, yo creo lo mismo que cuando hablamos de la primera Escuadrilla Azul, los dirigentes de la Luftwaffe se aseguran mucho de llevarse a los mejores pilotos del ejército del aire, esa primera remesa de los mejores pilotos. Se los llevan al grupo de ejércitos centro en ese asalto a Moscú porque son pilotos fiables, porque son de lo mejorcito que hay, y lo demostraron. Y la División Azul, 3/4 de lo mismo. ¿Podrían habérselos llevado hacia el asalto a Moscú? Tal vez, pero bueno, aterrizaron allí, que también es otro objetivo, tal vez mucho más útil que conquistar la capital del enemigo, que ya veremos que a nivel estratégico pues tampoco es que fuese mucho, ¿no? Si hacemos un zoom y nos metemos hasta un lago que está al sur de Leningrado, pues tenemos una ciudad que se llama Novgorod, una ciudad santa para los soviéticos. Hay un monasterio, no sé si lo han visto en fotografías, bastante espectacular,
y tenemos este lago, ¿vale? Una defensa natural. Los españoles, pues, nos les plantan aquí, en esta orilla, subimos por aquí, Udarnik, que vamos a hablar luego de ella, hasta más o menos Chudovo, entre 50 y 60 kilómetros de frente para una división, unos 12.000, 13.000 tíos, que es lo que constituía más o menos una división del GIR, de la infantería alemana. Una barbaridad, ¿no? Ya empezamos mal. Mucha tensión. Correcto. Sí que tenían ayuda alemana, tenían cerca una división motorizada, más divisiones de infantería, etcétera, pero estaban en un sector bastante crítico porque para los rusos Novgorod era una ciudad, pues, hombre, que si caía, pues era un símbolo, ¿vale? Y luego aparte que tenemos unas vías de comunicación bastante interesantes, ¿vale? Por lo tanto, ya nos les han puesto en un sector crítico. Lo digo porque muchas veces hay gente que, intentando denostar un poco el papel jugado por los españoles, nada, si estuvieron ahí en un sitio por ahí tal, abandonado, yo creo que estuvieron en todo el meollo, personalmente. O sea, luego lo veremos, ¿vale? Vale, si hacemos ahora una comparativa, decimos, vale, estamos en Leningrado, aquí abajo, estamos en ese lago Ilmen. La idea, el objetivo de ese grupo de ejércitos norte era, lógicamente, cercar Leningrado, tomar Leningrado, a ser posible, pero de momento cercarlo. ¿Y cuál es el objetivo que se marcan los alemanes? Tikhvin, ¿vale? Esta localidad, pues, bueno, a bastantes decenas de kilómetros de donde estaban los españoles, ¿vale? Fíjense la inmensidad, y estamos hablando de esta mierdecilla en el mapa, ¿eh? Pero esto llega hasta el Mar Negro. Os he dicho que son más de 1.000 kilómetros de frente. Pues bueno, esto era ahí una cosita microscópica arriba en un mapa, ¿vale? Es ahí donde están los españoles, ¿vale? Si nosotros hacemos otra transición, esto es lo que tenían planeado originalmente los alemanes. Es decir, vale, vamos a cercar Leningrado, tienen el inmenso lago Ladoga, que claro, ya con el invierno pues se congela. Lógicamente los rusos están muy acostumbrados a transitar por estos terrenos impracticables para el común de los mortales, pero para los rusos no, y menos los de la época. Y claro, ellos van a utilizar el Ladoga para abastecer, ¿vale? Es donde libran un poquito el cerco, pero bueno, también hubo palos como esteras, que se suele decir en mi Castilla. Hubo palos como estera en aquel lago, lógicamente por interrumpir el suministro, ¿vale? Una vía vital. Vale, la idea que tienen los alemanes es subir hasta Tikhvin, ¿vale? Y luego también, por supuesto, cortar ya aquí, ¿no? Esa sería un poquito la idea. Los españoles, si tú lees un poquito los libros y sobre todo los diarios de operaciones, que a veces hay que leer un poco entre líneas, ¿vale? Porque a veces los diarios de operaciones son muy asépticos, ¿verdad? Hemos hecho esto, y bueno, la información hay que saber interpretarlo a veces un poquito, ¿no? Ya cuando llevas unos cuantos años investigando este material, cualquiera de ustedes, que aquí en la sala hay algún gran investigador también de historia militar, te enteras, te vas haciendo conjeturas luego con los diarios de los que han participado, de los comandantes, por ejemplo, Muñoz Grandes, Esteban Infantes posteriormente, etcétera, y te das cuenta de decir, ostras, es que les han metido en un meollo importante y tal vez, gracias a esa calidad como soldados, los alemanes puedan lograr uno de sus objetivos, y a fe que lo lograron, ¿vale? Asediar Leningrado durante mucho tiempo con cierta, entre comillas, seguridad para sus líneas, ¿vale? Fíjense lo interesante del mapa. Novgorod, vamos subiendo por esta carretera, lógicamente el propio río Volkhov, y si avanzamos un poquito en el tiempo, la idea fue llegar, y es un poquito lo que conquistaron, pero si se fijan, no se retrocede ni un palmo ante el enemigo en la zona de Novgorod. Esto, que yo estoy muy de acuerdo con historiadores que han escrito acerca del tema, los españoles fueron utilizados, aparte de para saltar al otro lado del Volkhov y asegurar toda la orilla para reunirse en Novgorod, para también atraer muchísima cantidad de recursos al enemigo, algo que es vital si tú quieres meter un golpe de mano por otro lado o progresar en una ofensiva hacia el norte, como es lo que realmente consiguieron, ¿vale? Si nos fijamos, desde el día 1, esta es una foto tomada en octubre, se pueden fijar en Muñoz Grandes, pues con su abrigo, tal. En general, que tenemos también alemán, Rox, o von Rox, es uno de esos superiores que va a tener Muñoz Grandes. También se ha escrito mucho, que si falta de entendimiento, que si no sé qué, no sé cuál. Bueno, hay de todo, ¿vale? Siempre hay hasta citas que se acuñan por ahí ya como mantras que resulta que eran falsas y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que los españoles, empezando por el propio Muñoz Grandes hasta el último de los soldados, yo creo que estuvieron a la altura de lo que esperaban los alemanes, e incluso más allá, que lógicamente en Volkhov vamos a demostrar que así fue. Uno de estos hombres que marcan la diferencia es este señor, un coronel. ¿Alguien sabe el nombre? Sabes que me gusta preguntar. ¿No suena?
Esparza, ¿no? Esparza, vale, perfecto. Había varios batallones, nos vamos a fijar en uno. ¿Qué batallón mandaba este señor? 269, ¿puede ser? 269. Vale. Tenemos una chuleta al final del libro fantástica, que habla de toda la documentación, toda la información técnica. Vale, tenemos al coronel Esparza al frente de un regimiento. Por debajo de él, si seguimos bajando en el escalafón, tenemos un comandante, Román, segundo batallón. ¿Vale? Vamos metiendo la lupa. Aquí es lo que vamos a hacer en el mapa. Hemos hecho esa labor de síntesis para que el protagonista se meta a saco con los protagonistas. Este va a ser nuestro jefe del lector durante la lectura del cómic. Comandante Román. 2 fotos, un poco más en faena, más distendido. Y este sí que sí va a ser nuestro jefe directo. Teniente, muy bien, ¿he oído? Escobedo, correcto. Este va a ser el jefe de cada uno de los que está aquí sentado cuando se ponga a leer el cómic, ¿vale? Teniente Escobedo. Bueno, como pueden ver, luce con decoraciones españolas, alemanas, ¿vale? La verdad que una biografía muy interesante. Fallece, ya lo conocen, tiene un trágico final, no en el cómic, no, yo lo dejo ahí, pero bueno, tiene un final un poco trágico. Muy joven, por supuesto, pero bueno, cualquiera que ande un poquito en la biografía va a entender por qué hago esta alusión. Aquí le tenemos un poquito más de guapo, ¿vale? Más vestido de guapo, pero este va a ser nuestro protagonista, ¿vale? Junto con alguno más, pero este va a ser uno de los más principales. Él va a fallecer, lógicamente, como ven aquí en el texto, a causa de heridas de guerra, ¿vale? O sea que, por mucho que sea un teniente, aquí dieron ejemplo absolutamente todos, ¿vale? Hasta el último, ¿vale? Este otro, caballero. Otro teniente, con uniforme que no es el alemán. ¿Nos suena? ¿Nos suena el nombre de Galiana? ¿Teniente Galiana? Vale, va a ser uno de esos hombres fundamentales para que la operación del Volhov tenga éxito. ¿Vale? Tenemos en cuenta un teniente, por un lado, son 2 nombres que quiero que salgan de aquí claros, ¿eh? Mira que no soy de dar mucho dato, pero hoy sí, porque nos van a hacer falta, ¿no? Para el cómic, para comprenderlo un poco mejor. Escobedo va a ser el hombre de acción. Va a ser el hombre que lidera una sección y que salta al otro lado del Volhov, ¿vale? Con un puñado de hombres, 32 tíos, una sección. O sea, tampoco mucho más, ¿eh? Y con 2 MG-34. Ahí se acabó la fiesta. O sea, esas son las armas que tenían cuando cruzaron el Volhov. Y este otro caballero que tenemos aquí a continuación es Galiana. Tú no puedes dejar ahí a 32 tíos al otro lado de la orilla, o sea, sálvese quien pueda. Necesitas una cadena de suministros constante, munición, lo que toque, armas, posibles refuerzos. Galiana es el encargado de establecer ese nexo de unión entre las 2 orillas, ¿vale? Si nosotros analizamos los días previos de la División Azul, lógicamente son estampas que vamos a reconocer de años sucesivos. El soldado español llega allí, tiene otra forma de entender la guerra. Los alemanes, poco menos que como cuando comentaba con la escuadrilla, alucinan un poquito. ¿Qué es esto de poner por ahí póster de corrida de toros, el uno leyendo el Marca, el otro no es igual? Pues bueno, es la forma de ser de los españoles, ¿vale? Es algo que comentaba antes. Un español se integra con la población local, cosa que el alemán, pues hemos dicho que tiene ciertas diferencias. Somos 2 culturas distintas. Yo, por mi experiencia ya, que son años viajando por allí, pues tiene una mentalidad, una forma de ser. Los españoles tenemos otra, ni mejor ni peor, distinta, pero nosotros solemos hacer bastante piña y solemos congeniar bastante allí donde llegamos. Hay de todo, por supuesto, hay de todo. Pero esto es algo que es común, ¿vale? Es decir, ese 12 de octubre, ese día tan señalado en el calendario que es cuando llegan, pues bueno, ya empiezan a integrarse, ¿de acuerdo? Otras personas que muchas veces quedan olvidadas en la historia son enfermeras que acompañan a la División Azul, ¿vale? Muy cerquita de Udarnik, que va a ser la zona de clave crítica en este cómic, que es donde se produce ese cruce del río. Ya vamos a tener hospitales de campaña donde van a estar atendiendo a los primeros heridos, que ya se producen prácticamente ese 12 de octubre del 41, ¿vale? También salen aclamadas, lógicamente. Lo que pasa que aquí, pues bueno, ahí siempre hay un debate. Enfermeras de la falange, enfermeras más jergadas al ejército. Bueno, había ahí dos ramas claramente diferenciadas, pero lo que está claro que estas mujeres, estas chicas que fueron a Rusia, dieron un ejemplo igual o superior que el de los hombres que tuvieron que ir a combatir. Metemos más el bisturí. Venga, nos vamos a meter ya a remojarnos. Espero que aquí todo el mundo sepa nadar, ¿eh? Aviso, que nos vamos a pasar un poco mal, ¿eh? Bueno, esto es un zoom
de estos que me encanta hacer en los mapas, muy analítico, ¿vale? Donde los españoles estamos por encima ya de ese lago Ilmen, ¿de acuerdo? Y nos vamos a ir hacia aquí, hacia Udarnik, ¿vale? La misión que le encargan al teniente Escobedo es cruza por aquí. Se intentan ciertos cruces los días anteriores, sobre todo para recabar inteligencia, algún prisionero. Los rusos, a su vez, tantean al vecino nuevo que ha llegado. ¿Quién son estos? Coño, son españoles. Anda, que ya no son alemanes. Qué raro es esto. Bueno, ya empiezan esos tanteos. Pero el día clave es el día 19 de octubre, que es cuando se lleva a término esta proeza militar. Vamos a estar aquí, en Udarnik, ¿vale? Que va a ser ese sitio donde se produce el cruce con éxito, ¿vale? Bastantes kilómetros al norte de Novgorod. Si nosotros cogemos y vemos hoy una imagen que pueden encontrar en cualquier parte, nos vamos a encontrar con un río inmenso. Y eso es algo que te cuenta gente que estuvo allí o gente que ha escrito que estuvo allí. Son 300 metros de río. ¿Vale? Lo digo porque yo, por ejemplo, vivo en Burgos, ciudad, como muchos de ustedes saben. Tenemos el río, pues que bueno, más o menos anchito. Hay zonas por ahí, no sé si alguno conoce la zona de Lerma, Covarrubias, pues por ahí hay unas anchuras importantes, pero que no llegan a los 100 metros. Y ya acojona el río, ¿no? Dices, ostras, que para cruzarlo a nada, 300 metros. Y esto lo van a hacer el cruce a primera hora de la tarde española, las 3 de la tarde, más o menos, cosa que allí ya, con esas latitudes, ya estaba medio atardeciendo, lo cual imprime todavía más valor a la acción que realizan estos 32 tíos, ¿vale? Lógicamente, los medios que hay en el año 1941 pues son botes hinchables, inflables y a puro músculo. Plim, pam, pim, plan. Factor sorpresa. Vamos a intentar hacer poquito ruido, pero las acciones previas, para desgracia de los divisionarios, es que la división que tienen en su flanco izquierdo se equivoca en el tiro y empieza a bombardear las posiciones de sus aliados. Y eso es lo que ocurre en los primeros días. Falta de coordinación, lo que quieran. El caso es que les cae plomo encima, ¿vale? Esas primeras horas de ese 19, de esa tarde del 19 de octubre del 41, lo que vamos a ver son un puñado de botes, 32 tíos, pim pam a remo, hasta el otro lado. Y lo más potente que llevan son granadas de mano y 2 MG-34. Eso es lo que lleva una sección, ¿vale? Con eso cruzan. Y eso es lo que le dije a Antonio. Necesitamos los botes en la portada. Quiero el bote en la portada. Y el editor también. Digo, pues venga, el bote en la portada. La verdad que lo ha hecho clavado, ¿eh? Lo ha hecho clavado, ¿vale? Luego una mirada de un soldado, ya fogueado por varios días de guerra. Ojo, que no años. Pues digo porque hay fotos que llaman la atención de soldados que participan en esta primera acción y les ves las caras. Madre mía. Parece que han pasado un año y apenas han pasado una semana, ¿no? En el frente. Nosotros lo que recogemos en el cómic es la tensión. Imagínense una división de 12.000 tíos que le encargan a 32, los que estamos aquí, más o menos, oye, cruza allí y establece una cabeza de puente para que el resto vaya cruzando en horas y días sucesivos. La responsabilidad es tremenda y eso es lo que hemos buscado, que haya tensión, que haya frío, porque en esas horas, esos días, ya el suelo empezaba, y lo vemos escrito en los documentos, ya había escarcha, había algún charquito de nieve, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con eso empiezan a cruzar el río, con esa carga adicional a sus espaldas. Antonio, lógicamente, siempre me pasa algún boceto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tal? Bien, vamos bien, Antonio, vamos bien. A veces es él el que me dice, tío, te has pasado con el texto. Borra, quita. No, joder, ¿cómo no vas a contar esto? Que se ve en la imagen. Digo, vale, tú eres el que controla. ¿Qué ocurre? Que yo como novelista, o como escritor de libros de divulgación histórica, trato de ilustrar con la palabra. Claro, yo aquí estoy con Antonio, un maestro del dibujo. Y me dice, no, tranquilo, que esto lo hacemos con una imagen. Digo, vale, lo que tú veas. Y a mí ver estos dibujos así, que luego, lógicamente, vamos a ver coloreados, parece espectacular. Parece espectacular. O sea, apenas una descripción muy pequeñita. Y sobre todo ver esto, que en una imagen el fracaso de desembarcos anteriores ven de un lado o de otro. O sea, algo y sobre todo esa cellisca que decimos ahí en Castilla, ¿no? Esa nieve racheada, ese viento, ¿no? Que cae. Vale, Antonio también, para mí ha sido una de las... Si no hubiésemos puesto el bote, yo hubiese pagado a Julián por poner esta viñeta, el desembarco, los primeros minutos en la orilla enemiga de los españoles. Aquello tuvo que ser algo, desde el punto de vista militar, algo muy grande, algo muy intenso para los soldados, algo que vemos aquí a todo color. Tuvo que ser algo espectacular. Me encantan las caras de tensión, porque piensen que estos 32 tíos no eran todos veteranos de la guerra civil, había de todo, lógicamente. Tú no puedes meter en un batallón todos los veteranos, hay que compensar un poco, lógicamente, ¿no?
La verdad que casi estoy oyendo el chapoteo de las botas, me acuerdo cuando lo estaba viendo, y es algo que transmite mucha fuerza, ¿no? Tenemos un sargento, por un lado, más veterano, otro sargento un poquito más novato, pero tenemos al teniente Escobedo todo el rato al frente de sus hombres. Eso es algo muy importante, ya lo conocen en el ejército español, pero también en el alemán. El liderazgo del oficial y de sus suboficiales es algo, vamos, incuestionable, ¿de acuerdo? Es algo que tienen que hacer sí o sí. Lo primero que hacen, lógicamente, desembarcan. Ellos esperan que va a haber ahí una respuesta de tiros por un tubo, plantan sus máquinas, como las llamaban, las MG, y el resto para arriba. Y eso es lo primero que empiezan a hacer, ¿no? Sorpresa mayúscula. Cuando llegan, y aquí hemos recogido la cara de sorpresa de esos protagonistas, cuando llegan, pisan la orilla, suben un primer repecho y lo primero que se encuentran son soldados rusos que están levantando las manos. Dices, joder, ¿esto cómo es? Te tiene que dejar descuadrado. Te tiene que dejar descuadrado. Lo hemos traducido, el ruso y el ucraniano que hemos utilizado. Tenemos enchufe, que tenemos algún contacto que habla el lenguaje de ellos. Y lo primero que hacen es decir, no nos disparen, Passionaria gut, gut en alemán buena, es lo que decían, Passionaria gut, pensando que eran, pues que la pasionaria iba con ellos, ¿no? Pues mira tú, todo lo contrario. Y esa es la primera escena, el primer contacto que tienes tú con el enemigo cuando pisas al otro lado. Se tuvieron que quedar descuadrados. O sea, es algo que llama la atención, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lógicamente ese primer grupo de desertores son soldados ucranianos. Muchas veces, ya lo saben ustedes, en el frente ruso se forzaba a cantidades ingentes de soldados a hacer carne de cañón, y gran masa lo constituyeron soldados ucranianos, ¿vale? Esas primeras tanteos, esos primeros líneas defensivas para ver cómo era el enemigo, pues era carne de cañón la que mandaban a primera línea, ¿no? Y lógicamente pues no es raro que desde la espalda, desde metros más atrás en retaguardia, algo que ve rápido uno de los sargentos fogueados, menos mal, pues es que les van a traicionar a sus camaradas, pero a ellos les van a disparar y no dudan en cargarse a todo el que pillan por delante, ¿no? Vale, más adelante ya vamos a ir, no voy a poner todo el cómic, lógicamente, si no me mata el editor, pues lo van a ver y no lo van a comprar, pues me mata el editor. Lo que vamos a ver acto seguido es una concatenación de escenas de acción desde el principio hasta prácticamente el final, con algún paréntesis de muchísima tensión, porque en una guerra lógicamente no todo es dispararse, ¿no? Sino que hay episodios de mucha tensión. Vamos a ver cómo los propios españoles tienen que cruzar al otro lado, pero esa información yo creo que les ha dibujado de 10. Aquí el señor Gil se reconoce perfectamente a Muñoz Grandes, al Coronel Esparza, etcétera. Esa información no llega inmediatamente a la retaguardia, a varias decenas de kilómetros. Es imposible, no va a llegar. Están a ciegas en el cuartel general, no saben lo que está ocurriendo, ¿vale? Por lo tanto, nosotros hemos intentado jugar un poco con la doble perspectiva de qué están haciendo los soldados en el frente y cuál es el desconcierto que tenemos en la retaguardia, ¿vale? Porque todas las acciones futuras van a depender de lo que estén realizando esos 32 tíos ya en la otra orilla del río Volkhov. Personalmente, esta es una foto de un viaje que hice a los altos de Shiloh. Ya saben que Shiloh es la antesala de la batalla de Berlín. Por desgracia, por esta pandemia no he podido ir a Rusia. Quería haber ido a ver esto cuando nos encargaron la obra. Quería haber ido, ya conocen de mi vicio por viajar a estos sitios antes de escribir. Pues no pude hacerlo, por desgracia. Pero me sirvió muchísimo. Y yo creo que este es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Ya son 42 tacos los que peino. En 2016, la visita a los altos de Shiloh. Es un entramado de colinas muy similar al lugar donde desembarcaron los españoles. He visitado estos sitios, lógicamente, y de alguna forma interiorizas aquello. Este, por ejemplo, es la antesala del cuartel de Zhukov en los altos de Shiloh, la antesala de la batalla de Berlín, ¿no? La frontera con Polonia y Alemania. He estado en esas trincheras que también estuvieron muy similares a cómo se construían por parte de los españoles, de los rusos. En estos sitios te encuentras este tipo de colinas, de repechos muy, muy escarpados, que apenas son una altura de 50-60 metros, pero un tío que lo tiene que ahí con tu equipo de combate sube para arriba, estás vendido ante el enemigo, ¿vale? Imagínate después de venir en bote, que lógicamente estarás con toda la ropa guapa y eso pesa ya el doble, sino el triple, ¿vale? Y por estos terraplenes por donde tienen que subir. Lógicamente, este viaje de documentación que hice, insisto, me ha servido muchísimo porque en muchos lugares todavía ves la historia, la puedes palpar. Estos son
pintaditas que hicieron en los años 44-45, cuando los alemanes civiles se piraban de allí, porque estaban viendo que se les venía el ejército ruso encima, ¿vale? Y esto es algo muy parecido que van a encontrar los españoles en los sitios por donde van pasando, lógicamente hasta llegar al río Volkhov. Y también se van a encontrar, por desgracia, con esto. ¿Saben qué es esto? Así, a bote pronto. Bueno, es una esquirla de metralla de un obús, creemos, estos con mis 2 guías locales que tengo allí en Shiloh, tal vez de un obús de unos 75, 80 y tantos milímetros, seguramente soviético, ¿vale? Esto es lo que les cae a los españoles en cuanto son descubiertos en aquel repecho, ¿vale? Los españoles, lógicamente, que han recorrido todo esto. Esto es un mapa que se ha currado un tío ahí en internet, lo encontré el otro día y digo, anda, esto hay que incorporarlo. Esto es lo que han recorrido, ¿vale? Hasta llegar a la frontera de Polonia con Bielorrusia, etcétera. Pero es que luego van a recorrer todo esto. Lo que hemos dicho, o sea, caminata a pata, Ucrania, tal, hasta que llegan a Novgorod. Por cierto, hicieron una breve pausa en Smolensk, me imagino que por el desconcierto que había, no sabían si iban a ir a Moscú o a Leningrado, y aquí es donde coinciden muy brevemente algunos guripas, algunos divisionarios con los aviadores de la primera escuadrilla azul, muy puntualmente, por cierto. Lo recojo en el otro libro, ese episodio. Muy bien. Este cementerio que vamos a encontrar es el testimonio de lo que con el transcurso de los años hemos visto en muchos conflictos bélicos. Los primeros españoles que llegan allí a esos repechos no, tampoco voy a explicar toda la acción porque si no pierde la gracia luego el cómic. Lo primero que van a encontrar son esos repechos más o menos bien protegidos, pero esos 32 tíos, lo lógico es que hubieran acabado aquí, en un cementerio de tantos que pueblan aquella zona y que a día de hoy todavía, y perfectamente cuidado por la población y los militares rusos. Tenemos por ejemplo, Pankovka, que es un cementerio español, de soldados españoles, que está en Rusia. Lo lógico es que hubieran acabado ahí. Y de esas 32 personas que desembarcan al principio de esta primera singladura de la División Azul en la Unión Soviética, no tienen ni una baja. Ni una baja. Suben el repecho, se meten en una fortificación rusa, del Ejército Rojo, un observatorio perfecto para controlar y disparar con la artillería todo, kilómetros y kilómetros de extensión a ambos lados de esa posición del río Volkhov, con las consiguientes bajas que podrían haber causado. Neutralizan la posición, logran hacer prisioneros. De esos 32 tíos, algunos los escolta hacia atrás, hacia la ribera del río, donde ya Galiana ha mandado munición, etcétera. Ya hay un equipo de radio que ahora sí, ya casi al anochecer, está empezando a transmitir la novedad, ¿vale? Porque desde las 3 de la tarde, 3:30, hasta las 7, los españoles no se han estado tocando las narices, ¿vale? Han estado peleándose, ¿de acuerdo? Entran al asalto, conquistan esa altitud, que luego van a bautizar con el nombre del primer oficial caído en Rusia, por cierto, y se preparan para lo peor. Muchos pensaban que iban a acabar aquí, es lo que vemos en la imagen, porque los españoles lo primero que hacen es trasladar a esos prisioneros fuera y se empiezan a parapetar. No reciben refuerzo de ninguna clase, ¿eh? Se quedan ahí a partir de las 7 a sus anchas, y la orden que les llega desde el otro lado del río, Román es muy claro. Esparza ha ido con él, lógicamente, y Muñoz Grandes ni te cuento. Román les dice a Escobedo: vais a aguantar allí a toda costa. Y ya sabemos en el argot militar lo que supone eso, ¿no? Se quedan toda la noche. Empiezan a soportar asaltos soviéticos de una intensidad terrible. Un batallón entero a por 32 tíos. Y no sufren bajas. Solo cositas leves, vamos a llamarlo así. No tienen muertos, no tienen casos graves. Incluso Escobedo, muy previsor él, durante la noche deja un grupito metidos ahí, pues bueno, en esas barracas, ¿no? de allí, de primera línea, les deja en reserva, se permite el lujo de hacerlo. Y este tío está loco. Ni mucho menos. Tú tienes que tener gente descansada en todo momento en la primera línea del frente. Ponen las máquinas, las MG-34, ponen todo lo que han podido pillar al enemigo, lo plantan ahí, fortifican las posiciones, y un asalto y otro, hasta 3 asaltos durante toda la noche. Eso es lo que aguantan. Tienen que coger a la reserva, sacarles, y en cierto momento se les encasquilla una de las MG-34. Escobedo, temiéndose lo peor, él ya escucha por ahí: la MG ha caído, la máquina ha caído, tal, y claro, se la habían casquillado. Es algo que recogemos aquí, la anécdota, ¿no?
Rápidamente todo lo que tiene, Escobedo lo manda allí porque ya sabe que los rusos se le van a meter. Bueno, pues lo normal, no sé, hoy a 14 de mayo del 21, lo lógico, que de los que estamos aquí presentes, lo que harías es poner a tu gente ahí, proteger y taponar y a correr. Bueno, ¿saben lo que hace en ese momento Escobedo? Viendo que los rusos están titubeando en ese tanteo a la posición, ya no el primero, sino segundo, tercero, etcétera, lanza a todo tío que tiene disponible para salir al asalto de la trinchera, lógicamente no a todos, y empieza a zumbarse a tiros a todo lo que pillan por delante. Y los hacen recular. Y ese es el último tanteo que hacen los rusos. Los españoles vuelven a sus posiciones, empiezan a recontar heridos, ya tienen alguna cosita un poquito más seria por desgracia, y con los propios rusos que han capturado se ponen a fortificar las posiciones, e incluso los propios rusos les ayudan a transportar a través de un campo minado, que tienen que esquivar, a esos hombres que han sufrido heridas, los propios prisioneros, hacia la orilla opuesta. Eso es lo que hace el señor Escobedo en menos de 24 horas. Por desgracia, en batallas sucesivas, digo que aquí los españoles, yo no sé si hubo una conjunción astroplanetaria. Yo opino que el liderazgo de Escobedo fue determinante, pero también tuvieron mucha suerte. Supieron defenderse, pero supieron atacar en el momento crítico del ataque enemigo. Contraatacaron con mucha efectividad y evitaron esto. Esto es una imagen de un soldado alemán, que podría haber sido un soldado español, de estos que regresan en los años 50 a Alemania, después de años y años y años en el Gulag soviético, que no voy a ponerme aquí a describir lo que es porque ya lo conocen, ¿vale? Los campos de prisioneros, de trabajos forzados, etc. Posteriormente, esto que hemos comentado hoy muy brevemente, en el cómic queda muchísimo más detallado, insisto, no voy a dar aquí todas las pistas. Esto es lo que sortean los 32 de Escobedo: la muerte y el presidio perpetuo, casi en la Unión Soviética, ¿vale? Otros compañeros, otros camaradas no correrán tanta suerte. Otros que eran prisioneros, la célebre batalla de Krasny Bor, que para la que pudo haber sido, pues los españoles salieron bastante bien librados, pero ahí ya se sumaron varias decenas de prisioneros que no volvieron a España hasta bien entrados los 50. ¿De acuerdo? Esto es lo que esquivan los primeros españoles que pisan el territorio enemigo, vamos a llamarlo así, más allá del Volkhov. En dos viñetas, ya hacia el principio del cómic, vamos a cerrar ya el ciclo, acabando la presentación, quise que en dos párrafos se resumiera muy bien, y gracias a la imagen que nos hace aquí llegar Antonio de soldados metidos en la trinchera, y uno viendo así con un poco la inmensidad, ¿no?, del paraje, de todos esos 300 metros de río que hay por delante, y dice así que todo el sufrimiento y todo el esfuerzo realizado por sus hombres, hablo de General Muñoz Grandes, ¿no?, que ya han llegado a Rusia, ya han pateado ahí media Europa, ¿no?, hasta llegar a Rusia, pronto se vería eclipsado ese sufrimiento por la gloria cosechada en una de sus primeras acciones desarrolladas en la Unión Soviética. Lo digo porque Krasny Bor, muchas más acciones se han llevado la palma. Krasny Bor a mí me parece lógicamente una de las estrategias defensivas más brillantes que se pudo hacer en el momento, dado los recursos, dada la situación, pero la defensa con ese puñado en aquella posición tan expuesta y tan vital para rusos y para españoles, yo creo que merece ya no solo esto, sino que en los próximos libros que hablen de historia magnifiquen como se merece lo que fue aquel tanteo de las primeras posiciones, y luego, por supuesto, ese avance que hicieron. Si se han fijado antes, en la orilla había como un corredor hacia abajo, poblaciones como Sidno, que llegan hasta Novgorod, ¿vale? Nosotros en el cómic dejamos ahí la puerta abierta, cerramos en Sidno, es decir, poquitos días después, en el propio octubre del 41, porque casi todos los tíos que participan en esta acción tienen que ir para abajo para cumplir con lo que les habían ordenado los alemanes, para ir conquistando pueblo por pueblo. En algunos tienen bajas espantosas, conocen muchos de ustedes la posición famosa de los cuarteles, etcétera, etcétera. Bueno, tienen que ir bajando por ahí hasta Sidno, donde despedimos la obra, porque yo quería que fuese un final apoteósico, no quería que fuese, bueno, sí, han terminado en Volkhov, se acabó. No, esta gente acaba de pisar en el otro lado y tiene que seguir luchando. Esto es una semana, prácticamente lo que se recoge en el cómic. Tiene que seguir luchando durante años para, como decimos en estas dos frases, ¿no?, para que esa gloria cosechada más allá, pues bueno, tuviese su recompensa como era merecido.
Esto es lo que hemos intentado recoger tanto Antonio como yo en Volhov, de forma, insisto, metiendo dosis, píldoras de historia, como me gusta hacer en todas mis obras. También, gracias a la fuerza de la imagen de Antonio, yo creo que más de uno de los aquí presentes va a sentir el miedo, las balas silbando y la humedad del río, si es que no se moja, porque hemos pretendido que recoja eso, la crueldad que fue esa primera acción ya de los españoles en Volhov, en ese año 1941. Les dejo ahora en sus manos la lectura del libro. Hasta la mañana del día siguiente, tú fíjate que cuando ellos desembarcan son las 3, ya estamos hablando de que pronto se va a hacer de noche en octubre en Rusia. A partir de esas horas ya empieza el sol a caer, bueno, ya ha caído bastante. Tienen que pasar toda la noche solos, porque lo que buscaba tanto Román como Esparza y Muñoz Grandes es saber a qué se enfrentaban. Entonces, claro, como no hay noticias, como se han consolidado los mensajes de radio, como hemos dicho, y que planteamos aquí en el cómic, que claro, las comunicaciones no es como ahora que igual podías llegar con el móvil, un WhatsApp, oye, general, que va todo bien. Bueno, pues no había esos métodos, por supuesto. Por lo tanto, la comunicación sí que se encarga, y lo vamos a ver en el cómic, muy ágilmente, por cierto, Escobedo, de mandar algún mensajero rápido a la orilla para decir, oye, esto es lo que está pasando. Y lo que sí que hacen, ellos lógicamente preveían que iba a haber algún contraataque soviético, porque la posición, el enclave que conquistan es determinante. Iban con pistolas, con bengalas, entonces en cuanto aquello se pusiera chungo, hablando mal y pronto, tenían que soltar el código lumínico para reforzar posición o bombardear con la artillería. Incluso si tuvieran que haber bombardeado la propia posición, sacrificando a estos 32, lo hubieran hecho. Esto, vamos, yo lo tengo clarísimo. Durante esa noche, que se mantiene en calma tensa a partir de la 1 y algo de la mañana, los españoles están con los ojos como búhos, esperando a ver la siguiente, pero que veremos en el cómic si se produce o no, pero ya es al amanecer cuando ya empiezan a recibir de forma periódica refuerzos, munición, armamento y sobre todo tropas de refresco. Y gracias a Galeana, a la sección de Galeana, que luego veremos también en el cómic cómo es el aporte que hace en ese camino hacia Sidno y posteriormente hacia Nóvgorod. Pero esa coordinación fue fundamental para que los 32 al amanecer del día siguiente ya contaran con un respaldo, decir, bueno, no les han masacrado, parece que están vivos, pues les damos refuerzos, ¿vale? Esa era un poquito la idea, ¿vale? Mira, yo el otro día hablé con una persona que su abuelo había sido oficial en el bando de la República, pues porque era militar y le había tocado, pues en el 18 de julio le tocó donde le tocó, pues lo mismo que si te hubiese tocado en Burgos o estás con o en contra, pues es lo que había. Y luego acabó en la división, pero bueno, lo que he comentado al principio, tú eres militar profesional, en un momento dado, pues tú crees que tu deber es defender la República o defender la causa de de Franco y los demás, ¿no? En este caso, no es raro ver oficiales o soldados que participaron en la guerra civil en el bando de la República y que luego terminaron engrosando las filas de la división. Hay que pensar que por la división azul pasaron entre 40 por poner un número redondo, unos 45.000. Esa es otra de las pinceladas que nos dan muchas veces. No, es que mi abuelo fue para exculpar a su hermano, a mi tío abuelo que estuvo preso. Por ejemplo, yo voy a poner mi caso particular. Mi abuelo estuvo en el bando nacional, pero tengo familiares, algún hermano que estuvo en el otro bando. O sea, en la guerra civil en mi casa nos ha pegado por los dos lados. Y mi tío abuelo pues estuvo preso en la cárcel, claro, lógicamente, pues muchísimos años, pero mi abuelo en ningún momento fue a Rusia ni nadie le propuso, no fue pues porque ya fundó su familia, etcétera, etcétera, pero en principio, yo eso muchas veces, para mí, personalmente, es algo que se ha podido exagerar hasta límites insospechados, que no digo que no, ojo, que se haya podido dar en algún caso concreto, pero es otro de esos mantras que se han repetido tanto. Exacto. Yo, hablando esto con Carlos Caballero, que yo creo que es la voz más autorizada, compartimos opinión al respecto. Sí, lógicamente muchos sabían que iban a luchar contra un enemigo bastante enconado. A ver, estás luchando en su casa, vas a su casa, vamos a llamarlo así, ¿no? Por lo tanto, la respuesta yo creo que, sobre todo los soldados más maduros, más fogueados, yo creo que eran más conscientes de que sabían dónde se metían. Si, por ejemplo, hacemos un análisis pormenorizado de los perfiles de soldados, pues había gente que iba de las milicias universitarias de entonces, etcétera, pues bueno, tal vez iba con un ideal más romántico de la guerra, buscando aventura, buscando lo que hemos dicho, la razón que fuese,
y tal vez ellos pues no se esperaban a lo mejor esa crueldad, ya ni de la climatología ni del enemigo contra el que se enfrentaban. Pero yo estoy seguro que todos los veteranos, yo por lo menos ya murieron hace años, pero algún divisionario que participó en la guerra civil eran conscientes de que iban a algo serio, o sea, iban a luchar contra el comunismo a Rusia. No tenían nada contra la población rusa, ellos iban a luchar contra el comunismo y lógicamente les tocó pegarse de palos con un enemigo que sabían que iba a defenderse hasta las últimas consecuencias. Ya partimos de un punto de vista cultural. Yo creo que esto sí que lo comenté el día que hablé de la novela de Cielo Rojo, Águilas Azules, de la primera escuadrilla azul. Los alemanes hoy en día están en el norte de Europa, tienen una calidad de vida, tienen una forma de vida que, bueno, nos ven a nosotros, pues no voy a decir que como ciudadanos de segunda, pero nos ven como gente con poca disciplina, es que ya ocurrió en Grafenborg. En Grafenborg les tuvieron que llamar la atención 300.000 veces, porque sí, a ver, había mucha gente que respetaba, pero diles tú a 3 españoles juntos con 20 años que estás en Alemania y con chicas muy guapas en Grafenborg y alrededores. ¿Qué va a pasar? Pues lo que hay. Yo recuerdo, por cierto, que en uno de los viajes que hice a Berneugen para documentarle la novela de la primera escuadrilla azul, ellos estuvieron allí 2 meses. Algunos se echó novia en Berneugen, en un pueblo, y otros en Berlín. Si es que es normal, son chavales de 20 años, 20 y pocos años. Había gente, lógicamente, de menos de 20 años, pero la forma de entender la guerra, entender la propia vida, hubo no voy a decir que enfrentamientos enconados, pero hubo algún rebote que la disciplina alemana pues se tuvo que imponer, porque no veían normal que durante la marcha hacia el frente los españoles tiraran las máscaras de gas o que las cambiaran por unas botas rusas. O sea, es algo que a los alemanes les rechinaba muchísimo. Pero bueno, al fin y al cabo, pues cuando ya vieron que el tema se ponía serio, por ejemplo en Krasnivor, por mucho que tuvieran, si no me equivoco, es la división SS Polizei de las Waffen-SS que tenían ahí cerquita, pues ahí tienes tú el resultado en combate de uno y de otro. ¿Y cómo estaban los españoles? Pues algunos, si me apuras, hasta en mangas de camisa. Pero ¿quién aguantó la posición? ¿Quién dio el callo? Los españoles. ¿Vale? Y aquí ocurre lo mismo. Si tú tienes a 32 tíos, que te puedes imaginar con qué equipo iban, y yo esto quiero ser siempre muy gráfico, y en el cómic lo hemos sido, un alemán con un equipo entero de asalto, pues me cago en la leche. Y los españoles dicen, yo voy a tener que subir por ese terraplén ahí con todo esto, anda a tomar viento. Hablando mal y pronto, mi fusil, mi subfusil ametrallador, la munición necesaria y en la panera pues 4 víveres para pasar la noche, ya veremos mañana. Y es que también es la idiosincrasia, yo creo, del soldado español, ¿no? Muchas veces se puede ver hoy en día. Yo tengo algún amigo militar que le ha tocado pasar por Irak, y me acuerdo cuando te habla que los americanos, pues cuando les tocaba una marcha, pues a llamar al Humvee, al todoterreno, echaban el petate, y si había algo tal, pues un helicóptero a traer cosas, y los españoles flipando, ¿pero cómo? Y todos los españoles con el mochilón, pum, 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 y los americanos flipando, ¿pero vais con todo esto? Sí. Es la idiosincrasia es un lado español. Que yo creo que juega a su favor, porque militarmente... Luego, dile tú a un español, muévete de aquí cuando toca defenderse, que ves que te van a matar. Me cago en 10. Pues es que lo hemos visto. Y esto me lo han dicho a mí muchos divisionarios, que cuando la cosa se ponía fea, te fiabas del tío que tenías al lado y del oficial que tenías por allí cagándose en todo, perdona la expresión, que al que se mueva le meto 3 collejas mal dadas, por decirlo así finamente. Yo recuerdo, hay un documental buenísimo de la división que habla, sale el sargento Salamanca. ¿Cómo te comes tú que en mitad de batalla de Krasnivor el tío se queda sin hombres? Lleva al herido a retaguardia y dices, no, si trae aquí a otro más que me voy allí a reconquistar lo que me han... O sea, el valor extremo que derrocha esta gente, y así lo hemos recogido en el cómic. Dudo mucho que los soldados alemanes estuvieran a la altura. Mira que he estudiado el ejército alemán, pero es que es muy rara vez ves ese coraje, esa valentía. Yo 32 tíos abandonados allá a su suerte, toda una noche contra un batallón, casi 1000 tíos. Yo creo que es meritorio. Y a mí lo que me sorprende muchísimo es cómo tíos a 8 por bote más o menos que iban, a base de músculo, cruzarte un río de 300 metros con el caudal que tiene aquello, pues era una travesía de 12 minutos, cuidado, 12 minutos, pato de feria en mitad de aquello, y tuvieron la suerte de que apenas hubo sustitos. Los prisioneros que tienen, ya cuando hacen ese primer repliegue, ya cuando están aportando refuerzos y tal a los rusos, se ofrecen voluntarios
para evacuar a los heridos españoles, para pasar de un lado a otro la munición para descargar, porque ellos no quieren estar con el Ejército Rojo. Es algo que me llamó la atención la leche, pero es que luego te pones a investigar y dices, es que es lógico, es que es lógico. Entonces, y luego también es, la verdad que dramático como en esos primeros golpes de mano, me he centrado mucho en el 19, que es cuando se produce la gesta, pero los días previos hay unos pequeños tanteos, y cómo los rusos que vuelven con ellos, o ucranianos en este caso, ven que se cae un español al agua y se tiran a por él. Y eso lo hemos puesto aquí. Algunos se mueren ahogados, literalmente, españoles y rusos, pues porque se han caído allí y lógicamente les están cosiendo artillería y se tienen que largar de allí. Y eso es algo bastante dramático que no he querido dejar pasar por alto. Pues, con la dimensión del frente, yo creo que, el propio Hitler se quedó alucinado con la dimensión que fue la Operación Barbarroja. Y cualquier ayuda es bienvenida, lógicamente. Habría que ser muy obtuso para que un viejo aliado durante la guerra civil no acepte sus tropas, ¿no? Por ejemplo, luego pues hubo rumanos, Claro, porque tal vez eran los que sí estaban preparados para meterse en una guerra envergadura. No estaban ni por eso, pero sí que estaban militarmente concienciados de que podían colaborar con el eje, pero España bastante que mandó, pues eso, los voluntarios que mandó, pero hay que pensar que los banderines de enganches tenían una cuota y había sitios que se triplicó la gente que quería ir y lógicamente pues se tuvieron que quedar, hubo varios reemplazos como todos conocen, pero vamos, la gente que se alistó sabía lo que iba y estaban comprometidos con la causa y por eso ahí están las estadísticas de reclutamiento de ese verano del 41.